Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Fabián Alférez Uribe, vicepresidente de difusión de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores. Les damos la bienvenida de nuevo a nuestro ciclo titulado Herramientas para la Administración de la Ingeniería. En esta ocasión nos acompaña la maestra Gabriela Paniagua Olivares, directora general de Budgeto SADCB, y nos hablará sobre lo que debemos saber de BIM para implementar costos. De igual forma, contamos con la presencia de nuestra presidenta, la ingeniera Lourdes Ortega Alfaro. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Cedo la palabra a nuestro presidente. Adelante, Lourdes. Gracias, Fabián. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores. En esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotros a la maestra Gabriela Paniagua, que nos hablará de una de las herramientas más actuales para llevar el control de nuestras obras. Agradezco a la ingeniera Pisis Luna, vicepresidenta de Enlace Empresarial de nuestra sociedad, por apoyarnos para tener a la ingeniera Paniagua con nosotros el día de hoy. Platicando antes con Gabriela, nos comentaba que la mayoría de los cursos se centran en el modelado. Sin embargo, estas herramientas van mucho más allá y nos pueden ayudar a detectar problemas en costo y tiempo de manera más eficiente. Estas dos grandes variables que debemos controlar en la gerencia de proyectos, por lo cual considero que esta plática será de gran interés para todos ustedes. Así que sin más, gracias Gabriela por acompañarnos el día de hoy y a Fabián gracias quien nos leerá la semblanza de nuestro ponente. Muchas gracias, Lourdes. Antes de cederle la palabra a la maestra Paniagua, vamos a leer su semblanza. Gabriela Paniagua Olivares es ingeniero civil por parte de la ESIA Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en dirección de proyectos de la Universidad Tecnológica de México y cuenta con más de 20 años de experiencia en ingeniería de costos. Es fundadora y directora general de Budgeto SADCB, cuyo giro principal es en ingeniería de costos, software y capacitación, y a partir del 2016 amplía sus servicios e implementaciones a proyectos, planeación y construcción, con un área dedicada a la investigación y desarrollo de teorías, técnicas y metodologías BIM 5D, es decir, costos en BIM. Y participa como representante de la empresa BIM Forum México. Es profesora de maestría y cursos especializados en gerencia de proyectos e ingeniería de costos. Ha sido expositora en congresos y eventos de la construcción relacionados con costos y temas BIM a nivel nacional e internacional. Es autora del software de cuantificación de modelos BIM denominado B5D, lanzado al mercado en julio del 2019. Ha apoyado representando a Budgeto en el desarrollo de normas del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación para gerencia de proyectos e ingeniería de costos, y actualmente se encuentra impulsando una nueva norma para estimados de costos. Maestra Gabriela Paniagua, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y le cedo la palabra para que pueda continuar con su presentación. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, gracias a Esmía, gracias a Lourdes también y a la ingeniera Pisis que fue nuestra conexión. Y bueno, pues estamos aquí para presentar este tema.
Iniciamos entonces con un tema que refiere a lo que debemos saber de BIM para poder implementar costos, hablando precisamente en la gerencia de proyectos. Primero vamos a ver algo acerca de las generalidades de BIM, que es lo más importante como para generar unos fundamentos, unas bases sólidas de cómo vamos a estar trabajando y cómo ustedes pueden implementar un plan de ejecución que vaya de la mano con la gerencia. Primero, necesitamos identificar esa historia que refiere a BIM, ¿no? ¿Desde dónde surge? ¿Cuándo nace? BIM es en teoría muy antiguo, aunque no se le llamaba de esa manera, ¿no? Su origen está en 1963, cuando se hace una primera manipulación y obtención de gráficos, ¿no? Posteriormente va madurando este esquema de la generación de gráficos. Por ejemplo, en 1968, que es uno de los días o de los años puntuales en los que queremos mencionar algo de BIM, es cuando se emplea el uso práctico de un texto con referencias. Esto es importante porque BIM no solo es una representación de un modelo que refiere a 3 dimensiones, sino que tiene más información, ¿no? Para que algo se le pueda llamar BIM, debe hacer referencia a información que enriquezca al modelo y que pueda darnos datos como pueden ser no solo los volúmenes o las cantidades, sino también las especificaciones, las normas que se pueden estar aplicando, ¿por qué no? Algún tema de procedimientos constructivos, posiblemente proveedores, garantías, muchas cosas que se pueden poner a los modelos, ¿no? Y que lo enriquecen y es lo que le da lugar a lo que le vamos a llamar dimensiones, que veremos enseguida. Para 1974 se empieza a integrar el modelo tridimensional en la ingeniería, ¿no? Ya estamos hablando de modelos prácticos. Y bueno, finalmente, en la actualidad lo que tenemos ahorita, que ya muchos lo han escuchado y yo estoy segura que muchos ya lo saben, el decir que BIM no es un software, sino una metodología de trabajo, ¿no? Tan una metodología de trabajo que conlleva a generar planes de ejecución BIM que pueden ser muy específicos de acuerdo a su uso. Los usos que le vamos a dar a BIM tienen mucho que ver con una primera instancia que le llamamos las dimensiones. Tenemos lo que identificamos como una tercera dimensión, que es un modelo tridimensional, en donde lo más fuerte que podríamos tener aquí es información relativa al volumen del proyecto, ¿no? Una visualización de la representación del proyecto en 3 dimensiones. ¿Qué podemos obtener de un modelo 3D que sea rescatable en una gerencia de proyectos? Bueno, si estamos hablando desde temas desde la planeación, en una fase de proyecto de planeación, nos vamos a encontrar con que será posible generar modelos de las diferentes especialidades de un proyecto de construcción. Podríamos hablar, por ejemplo, de lo arquitectónico, lo estructural, instalaciones. Y si cada especialidad genera sus modelos y cruzamos sus modelos, desde aquí en el tema de la planeación podemos identificar todas aquellas situaciones en las que pueda haber alguna interferencia entre ellos o alguna discrepancia. Hacer los ajustes necesarios desde aquí, que sería aplicable a la planeación, para que cuando nos vayamos a la ejecución, ese tipo de errores no se vayan, ¿no? Estén resueltos desde la planeación. Tenemos también la cuarta dimensión, que es el tema de dar tiempo en la ejecución del proyecto, ¿no? Dar tiempos mediante modelos BIM en donde se van a representar los procedimientos constructivos durante su proceso. Desde aquí podemos entonces
representar, por ejemplo, cómo van a ser los movimientos de los equipos, cuánto puede tardar el construir a lo mejor un primer nivel o el definir la estructura de un primer nivel, cómo podría ser la logística para meter equipamiento, etcétera. Tenemos la quinta dimensión, que es de lo que hablaremos el día de hoy, que tiene que ver con el control de costos. Una sexta dimensión que habla de la sostenibilidad. Una séptima dimensión que habla del facility management. Aquí es donde tenemos mucha más información para el modelo, para poder llevar información de mantenimiento, como pueden ser las mismas logísticas, identificar cuándo tienen que aplicar mantenimiento menor, mantenimiento mayor, etcétera. Y bueno, en teoría se supone que podrían estar considerándose otras dimensiones. Nosotros nos vamos a enfocar en la quinta dimensión. También es importante que identifiquemos que existen varios usos de BIM. Ajá. Aquí en esta tabla se alcanzan a ver 27 usos de modelos BIM, entre los cuales hablamos de usos primarios y usos secundarios. Usos primarios pueden ser, por ejemplo, el modelado del mismo lugar donde se va a situar el proyecto. Ajá. La planificación de las fases, la distribución de los espacios. En el tema de diseño podemos hablar, por ejemplo, de la generación de la documentación, como son los entregables como planos. Ajá. Y en el tema de la construcción, bueno, pues el tema del seguimiento, ¿sí? Es importante notar que hay un uso BIM que se localiza en el renglón 2 que refiere a mediciones y presupuestos. Es decir, costos, se está considerando que en realidad esa sería la forma correcta de hacerlo. Para quienes están ya en gerencia de proyectos, saben perfectamente que al final el tema de costo es una de las áreas de la gerencia de proyectos, ¿no? Y de esas áreas de la gerencia de proyectos, pues se va desde la fase de inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y su cierre. Por lo tanto, eso mismo se asienta en los usos de BIM, en donde se habla que costo se entra desde la planificación con mediciones y presupuestos y se va dando un seguimiento durante el diseño, la construcción y la operación. Significa, asentándolo un poquito más al tema de proyectos, que desde que se está concibiendo el proyecto que pudiera ser incluso antes del arquitectónico, ya estamos interviniendo con mediciones y presupuestos, y si este esquema de definición del proyecto a un nivel temprano se está haciendo con BIM, desde aquí podemos entrar en BIM con la quinta dimensión. Y bueno, otra de las generalidades BIM que debemos conocer es el tema de la madurez de la información de nuestros proyectos BIM, que es diferente a los niveles de desarrollo de los modelos. Ajá. El nivel de maduración tiene que ver con cuánta información y a qué nivel estamos trabajando BIM en un proyecto. Y es una escala que se puede notar como incluso en las implementaciones de la metodología desde su inicio. Ajá. Existen en esta representación 3 niveles de madurez. En el nivel 0 estamos hablando de una representación 0 BIM prácticamente, en donde estamos trabajando como en la actualidad muchos estamos acostumbrados o están acostumbrados todavía, donde hablamos de planos, ¿no? Trabajamos con softwares CAD que todavía no están centrados en ese tema de apoyo de modelado, dibujos lineales, etcétera. Cuando nosotros empezamos a implementar BIM en nuestra metodología, escalamos a un nivel 1. Al escalar a un nivel 1,
Entonces, estamos pensando en la representación de objetos tridimensionales que posiblemente tengan algo de información y que van a ser representaciones que dentro de las mismas especialidades podría ser modelos colaborativos con diferentes archivos por especialidades. Ajá. Ese sería un nivel 1 de madurez de BIM. Un nivel 2 ya empieza a tener gestión de bibliotecas, más información, y algo que pueden notar es que en el nivel 2 es donde se concibe que empecemos a introducir el tema de costos. Es decir, cuando una empresa ya optó por cambiarse a BIM y ya está haciendo sus primeros modelos y quiere escalar a un segundo paso, estaría entrando a un nivel 2 dentro de lo cual estaría considerando que de sus modelos va a extraer información, al menos para la parte de planeación a un inicio, para poder llevar el tema de costos y presupuestos. Y, ¿por qué no?, seguir escalando este nivel 2, creciéndolo, llevándolo hacia un nivel 3, de tal forma que no solamente se queda en la fase de planeación, sino que después lo pueda llevar a un monitoreo y control de acuerdo a la ejecución de la obra. Un nivel 3, que aquí aparece, ya es cuando estamos hablando de servicios integrados. Digamos que es algo un poquito más dinámico, con datos interoperables, ¿sí? Pero bueno, nosotros partiremos entonces que para poder llevar a cabo al menos la introducción de una metodología BIM 5D, cuando estemos hablando de modelos, debemos estar trabajando o saltando de un nivel 1 de madurez en nuestra empresa o en nuestros proyectos a un nivel 2. Por último, acerca de las generalidades de BIM, aquí es donde se va a empezar a notar cómo cruza, por qué es tan importante el tema del 5D en el proyecto, en la gerencia de proyectos, ¿sí? Imagínense que tenemos nuestro proyecto, que en este caso es nuestro hombre elástico, y que tal cual nuestro hombre elástico, que se amplía y se deforma, y tal cual funciona el tema de las 4 restricciones de gerencia de proyectos. ¿Qué sucede en el tema de la implementación de BIM respecto a gerencia de proyectos? Bueno, seguramente en el modelo, una de las cosas que yo voy a estar representando van a ser los alcances. Esos alcances que pueden estar desarrollados a diferentes niveles de detalle que veremos más adelante en el modelo. Alcances que podrían además estarse complementando con especificaciones, con fichas técnicas, con a lo mejor un diccionario más detallado de los conceptos o de las actividades que se irán a desarrollar, que formarán parte del diccionario de trabajo de nuestra información. También va a ser importante tener a la mano el tiempo, la calidad, los grados de calidad que vamos a estar aplicando, y bueno, por lo tanto, acompañado de todo esto como parte de nuestras 4 restricciones, pues nuestro tema de costos. Aquí tenemos una ejemplificación de las dimensiones BIM. Y tenemos representación tridimensional, el tema de análisis de y el análisis de costos. Si notan algo de lo que hemos estado comentando en las restricciones, se parece mucho a lo que estamos representando aquí en el tema de las dimensiones BIM, ¿no? 3D, que tiene que ver algo con los alcances, 4D con el tiempo, 5D con el costo. O sea, casa, concuerda la información, concuerda
la forma de ver las cosas y plantearlas para aplicarlas a una metodología y a un gerenciamiento. Y bueno, una vez que ya identificamos esas bases, esos fundamentos de BIM, nosotros vamos a enfocarnos para dar inicio a una implementación de costos en la fase de planeación. Al final, si nosotros hacemos una buena planeación, podremos llevarla a las siguientes fases del proyecto. ¿Ah? Para sentar una buena fase de planeación en cuanto al tema de costos, pues necesitamos partir de la cuantificación y de la forma en la que vamos a hacer los estimados de costos, como el caso del presupuesto. Ok. Primero, enfoquémonos en el tema de lo que muchos conocen como los niveles o los de detalle o de desarrollo de un proyecto. Estos servirán para que nosotros podamos, en base a estos modelos, obtener información de ellos para poderlos llevar a un catálogo de conceptos. Ajá. Lo interesante y de las preguntas que más se llegan a hacer los que están empezando a hacer una implementación BIM para 5D es ¿a qué nivel de detalle o de desarrollo debería llegar con mi modelo para obtener un buen estimado de costos? Ajá. Y la respuesta la vamos a anticipar, pero la explicaremos. La respuesta es al nivel al que tú tengas el proyecto. Si tu proyecto está madurando de un esquemático a un anteproyecto, en ese momento tú puedes aplicar estimados de costos, que a lo mejor no se le va a llamar un presupuesto desglosado, analítico, posiblemente no. Sin embargo, el modelo nos puede dar suficiente información para obtener un estimado de costos junto con la información del mismo proyecto. Ajá. Cuando este modelo va madurando hasta llegar a niveles de detalle, a la entrega de un proyecto ejecutivo para su construcción, cada que yo voy pasando por una de esas etapas, en ese momento yo también puedo hacer corridas de presupuesto o de estimados de costos. Y claro, entre más información tenga del modelo, podrá ser más preciso. Ahora bien, puede haber situaciones en las que los modelos representativamente no se llevaron a un lot, a un nivel de detalle tan elaborado como el que aparece aquí al final, que dice aquí lot 500, sino que se quedaron aquí. Aún llegando aquí con un modelo a este nivel de detalle, ajá, vamos a poder obtener estimados de costos hasta lograr incluso un presupuesto. ¿Y esto por qué? Bueno, pues primero, porque estamos hablando de niveles de detalle de modelo dentro de las representaciones. Ajá. Los niveles de detalle del modelo, si los consideramos así, entre otras cosas, traen información que los enriquece. Dentro de nuestro esquema de trabajo, en México, como estamos adoptando esquemas que vienen del mismo Estados Unidos, este lot que aparece aquí abajo, lo adoptamos como un nivel de desarrollo de proyecto. El nivel de desarrollo de proyecto es gráfico, pero a este nivel de desarrollo de proyecto le falta el tema de la información del proceso constructivo. Si yo este nivel de desarrollo lo complemento con un nivel que le llamamos de información del proyecto, donde ya vienen procedimientos constructivos y más información de los alcances, de los elementos y de los procesos, en ese momento logramos que no importe el nivel de desarrollo del modelo, sino que complementemos con un nivel de información
suficiente para que generemos estimados de costos que puedan decirse presupuestos o presupuestos ejecutivos. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a aterrizarlo un poquito más. Aquí se puede notar cómo hay diferentes niveles de desarrollo de esta representación de este personaje que todos conocemos. Este personaje, desde que está en un lot 100, identificamos que puede ser, ¿no? Un Batman, vamos a llamarlo así. Y a su vez, aquí más adelante, pues puede ser representado en los 200, sigue siendo el mismo personaje, sabemos qué hace, sabemos sus características y su información. Claro, conforme yo lo voy detallando, se ven más claros todo lo que lo representa y lo que contiene a este modelo. Sin embargo, no importa qué nivel de detalle, si ponemos niveles de información completos, podemos saber qué lo representa, ¿no? ¿Qué contiene? ¿Qué características va a tener? E incluso nos vamos a encontrar con que, aunque no se representen, van a existir elementos de ese proyecto o de ese modelo que no necesariamente tienen que ser modelados para que existan. Ajá. Eso también es muy importante en el tema de costos. No todos los conceptos que yo pueda generar para un presupuesto o un estimado de costos para un modelo BIM van a ser representados. Un caso muy claro son los acarreos que pudiera haber por la excavación en el proyecto. Los acarreos nunca van a ser representados. Ajá. Pero si puedo hacer referencia a otros elementos como la misma excavación para poderlos calcular y después considerar en un estimado de costos. Y bueno, entonces se podrán dar cuenta que cuando nosotros modelemos para cuantificar y podernoslo llevar a un presupuesto, podríamos estar considerando diferentes niveles de modelado, diferentes lot, ajá, y que además las mismas especialidades podrían traer sus propios niveles, es decir, a lo mejor la estructura del proyecto puede venir a un lot 400, que es lo más común, ajá, y viene muy detallada y lo suficiente para obtener un presupuesto. El nivel arquitectónico podría haberse quedado en un lot 200, en un lot 300, es decir, no voy a representar a detalle las puertas, las chapas, las bisagras, etcétera, como para obtener un buen presupuesto. Las especialidades como instalaciones regularmente se detallan tanto en el tema de cómo se comportan los tipos de materiales, por ejemplo, que regularmente esa misma definición dentro del modelo da lugar a un lot 400 que nos permite generar estimados de costos muy, muy detallados. Y bueno, si estamos hablando de diferentes niveles de detalle y de información, pues seguramente nosotros ya desde el área, desde la perspectiva de costos, debemos estar preparados para recibirlos y para poderles poner un precio a las cosas, ¿no? Y bueno, para más detalle hablemos nuevamente de nuestro proyecto, ¿no? Nuestro hermoso sapo que aparece allí, que si notan, va teniendo una metamorfosis, ¿no? Nuestro proyecto desde que se concibe hasta que logramos un nivel de madurez. ¿Dónde entra costos? Todo el proceso.
durante todo el proceso y fases del proyecto tendremos un acompañamiento del costo y una metamorfosis también del mismo. Para poder lograr y aterrizar diferentes tipos de costo durante esas etapas, se sugiere que nos basemos en dos definiciones prácticas. La primera tiene que ver con los tipos de estimación. Los tipos de estimación identificados como análogos, paramétricos o analíticos. Una estimación análoga usa datos históricos y parámetros similares de otros proyectos. Un ejemplo puede ser, yo construí o alguien del equipo o la empresa construyó el año pasado una torre de 16 niveles con 2 sótanos, con ciertas características, con amenidades, etcétera. Hicieron el presupuesto, tenían el dato y sabemos cuánto costó el proyecto. Ahora, sale una nueva oportunidad de un proyecto B, que a lo mejor ya no es una torre de 16 niveles, a lo mejor ya es de 18 o 20 niveles, con características muy similares a las del proyecto anterior o las de proyectos anteriores de ese tipo. ¿Qué hacemos? Regularmente hacemos una estimación análoga del costo, donde si ya sabemos cuánto costó el otro proyecto e identificamos las áreas construidas, podemos aterrizar un costo posible a nuestro nuevo proyecto utilizando ese dato histórico y dándole un costo por metro cuadrado. A eso le llamamos una estimación análoga. ¿Cuándo podría estar aplicando estimaciones análogas? Cuando estemos hablando de casos en los que el proyecto está en madurez, como en factibilidad de proyecto, ni siquiera en anteproyecto, una factibilidad. De aquí saltamos a un siguiente nivel de madurez de nuestro proyecto, ¿no? Esa metamorfosis que va a surgir y que tiene que ver con estimaciones paramétricas. Puede ser que tenga la información del mismo proyecto anterior, como decíamos, 16 pisos, 2 sótanos, amenidades, etcétera. Pero ahora puedo hacer desgloses todavía más detallados de las cosas. Es decir, del área de sótanos, qué área se utilizó para bodegas y qué área se utilizó para estacionamientos y qué para accesos. Ok, esos metros cuadrados de cada uno de esos tipos lo aplicaré para el nuevo proyecto por zonas. De ese mismo edificio anterior, ¿qué ocupé a lo mejor en niveles donde hay departamentos, ¿no? Habitaciones residenciales que tengan áreas comunes, áreas habitables y a lo mejor, ¿por qué no áreas especiales o algún tema ahí compartido? Y esas mismas áreas las tomaré en cuenta y sus costos por área o por zona las tomaré en cuenta para un nuevo proyecto en sus mismas áreas o zonas, es decir, amenidades con amenidades, áreas comunes con áreas comunes, roof garden con roof garden que pudiera haber, etcétera, y así saco costos por metro cuadrado por tipo de zona y obtengo una estimación paramétrica. Estas estimaciones paramétricas se estarían aplicando entonces a lo mejor en anteproyectos, ¿no? Cuando estamos todavía dándole forma o estructura al proyecto que vamos a presentar. Y bueno, nuevamente volvemos a escalar a temas en donde a lo mejor ahora sí ya estoy llegando a un proyecto que se vuelve de detalle, proyecto ejecutivo, en donde puedo empezar a aterrizar estimaciones analíticas y aquí también puedo hablar de diferentes fases. Una primera estimación analítica puede ser donde ya me estén entregando el proyecto arquitectónico, aunque todavía no estén listos las estructuras o las instalaciones, por ejemplo. En estos casos estamos haciendo una estimación analítica de todo lo que tenga que ver con obra civil, ¿no? O con albañilerías y acabados, y a lo mejor todavía traigo en paramétrico
temas como instalaciones o estructuras. Y conforme me van entregando los proyectistas la información, logramos que esta estimación analítica cada vez esté más completa. Ajá. Eso es como estaríamos aplicando desde el área de costos las estimaciones a los proyectos durante su ejecución. Y si además de lo anterior nos basamos en metodologías todavía más definidas como esta que aparece aquí en la pantalla, que refiere a la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, en donde hay estimados de costos que son diferentes a los tipos de estimación que vimos, entonces podemos hacer que las clases de estimado de costos, de acuerdo al nivel de madurez del proyecto, nos entreguen cierto tipo de estimado de costos e identifiquemos, ¿por qué no?, qué posibles desviaciones positivas o negativas podría haber en el costo de mi proyecto al obtener el costo precisamente a ese nivel, ¿no? O a ese nivel de madurez de mi proyecto. Ajá. Esta tabla es una de las que a nosotros nos parece muy rescatable primero, para darle nombre a las cosas. O sea, no le puedo llamar a algo presupuesto si no estamos hablando de un nivel de detalle avanzado. Pero ¿por qué no vamos a llamarle estimado de costos? Estimado de costos clase 5, estimado de costos clase 4, etcétera. Ajá. Y no le puedo decir a un cliente, cuando estoy en un clase 5, cuando me está dando un anteproyecto, por ejemplo, no le puedo decir a mi cliente que ese costo va a ser el real cuando yo sé que puedo tener desviaciones del 30 al 50%. Entonces, no le llamemos presupuesto, llamémosles por lo que puede ser un estimado de costos. Cruzar este tipo de información como estimados de costos contra tipos de estimaciones nos da como resultado que el área de costos se prepare con diferentes tipos de bases de información o de bases de costos con precios unitarios analizados o con paramétricos analizados, para que de acuerdo a la madurez del proyecto aplique bases que le correspondan. Entonces, si me entregan un proyecto que está madurado a nivel esquemático, puedo ocupar bases de costos que me representen estimados de costos clase 5 y que serán análogos. No puedo llegar más allá que un análogo. Pero si me entregan un proyecto ejecutivo, pues estaríamos hablando de estimados de costos clase 3 o 2, en donde aquí, por ser estimaciones analíticas, ya le puedo llamar presupuesto. Y bueno, mi área de costos estará preparada con suficiente información y bases de costos referentes, ¿no? Tenemos mucho trabajo que hacer, al menos como metodología para después a implementar y que todo sea más práctico. Este es un esquema del OIBIM como resumen de lo que acabamos de mencionar, donde tenemos diferentes bases de costos que podemos ir generando, diferentes niveles de madurez del proyecto, diferentes rangos donde voy a tener desviaciones de mi presupuesto y un semáforo en donde entre menos maduro esté mi proyecto, pues más crítico puede ser el que yo pueda definir un costo real, hasta ir logrando, de acuerdo a la madurez del proyecto, un costo que esté en rangos considerables y aceptables de posible desviación en mi proyecto. Y bueno, una vez que hemos visto estas teorías, ¿no? estos fundamentos para que ustedes puedan implementar costos, algo que me gustaría ya para finalizar es mostrarles algunos ejemplos de lo que se puede hacer, que regularmente son más claros si lo vemos de una manera gráfica. Entonces, voy a presentarles unas pantallas
en donde aquí, por ejemplo, representamos 3 tipos de bases de costos. La primera es una pensada en hospitales, en donde simplemente estamos vaciando costos paramétricos por metro cuadrado por tipo de unidad médica o clínica, ¿no? Entonces, necesitamos suficiente información para saber cuánto pueden estar costando por metro cuadrado un tipo de unidad particular, unidad médica clínica particular. Y escalar esta base a una subbase que me genere una base 4 donde lo pueda llevar por área y saber cuánto cuesta por área el área general, el laboratorio, los temas que tienen que ver con equipos o donde no hay equipamiento, etcétera, me servirá para generar estimados de costos clase 4 por paramétricos. Puedo tener otra base más adelante para el mismo proyecto, ya cuando esté más maduro, en donde ahora sí no trabaje por áreas, sino que ahora sí trabaje por partidas y y genere proyectos o presupuestos por tipos de trabajo, ¿no? Que ya esto ya se le ve más forma de un presupuesto. ¿Y cómo aplican un modelo? Bueno, imagínense, un clase 5 referiría entonces, ahí está, referirá entonces a toda la zona del proyecto, ¿no? A toda el área, no importando cómo esté dividido, etcétera. Pero un clase 4 sí le importará los nombres particulares de cada área para ponerle un costo paramétrico, ¿no? Eso es lo que hace una diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Si este mismo modelo lo llevamos ahora a un nivel de madurez de BIM, en donde ya no es gráfico a lot 100, sino a un lot 200, un lot 300, ya estaríamos hablando de proyectos como este, ¿no? Donde ya tenemos una definición. Es importante que noten que en esta definición el modelo está a un lot 200 a 300, no está detallado, no tiene todavía, por ejemplo, proyecto estructural, pero sí sabemos cuánto puede pesar la estructura en cuanto a concreto, acero y cimbra. A lo mejor no tiene detallados visualmente los acabados de los muros, los acabados de las losas, los plafones, pero tiene los elementos modelados suficientes para que de ello obtengamos esa información y lo podamos casar a un presupuesto. Entonces, un lot 200, 300, 350 es adaptable a un presupuesto detallado. No necesito tener un lot 400 siempre, no necesito tener tanto detalle para lograr un buen presupuesto, mientras me den suficiente información del proyecto. Y pues bueno, con esta última corrida, ¿no? Nos despedimos. Hasta aquí es mi presentación. Quedo disponible para cualquier duda, comentario, pregunta que tengan referente a esta exposición. Gracias. Muchísimas gracias a la maestra Gabriela Paniagua. Una presentación muy clara que nos da una muy buena introducción de lo que es utilizar BIM en costos, porque muchas veces nosotros pensamos que es solo una herramienta que nos puede ayudar a definir y a dimensionar un proyecto, que nos ayuda a trabajar en tiempo real con otras áreas de la ingeniería, el desarrollo de la electricidad, por decir, los sistemas hidráulicos, etcétera, ¿no? Pero ya llevarlo más, un paso más hacia el 5D, que les decías, puede llegar hasta el 7D, entonces me parece una herramienta poderosísima, ¿no? Y más que una herramienta como tal, lo que nos mencionabas, es una metodología. Entonces,
hay que tomar en cuenta eso, no solo debemos irnos porque debemos aprender a usar BIM, no, debemos aprender la metodología de BIM para poder realmente implementar esta gran herramienta que nos presentas. Muchísimas gracias, Gabriela. Abrimos Este, la sesión de preguntas y respuestas. Ya saben que por Slido con hashtags mía y también los comentarios de Facebook los podemos estar leyendo. Nos comentan aquí, Gaby, ¿se requieren otros programas para generar los estimados en costos o se hace directamente en vivo? ok, esa es buena pregunta. Eh, se supone que dentro de los software BIM, cualquiera que sea de modelado, hay ciertas partes dentro de los elementos que se modelan en donde yo puedo poner etiquetas y puedo poner costos, que es un dato plano, el costo. Para nosotros que estamos desde el área de costos, es importante que exista ese análisis del precio que se está colocando. Por lo tanto, sí se sugeriría que se tengan herramientas como la propia de precios, ¿no? De análisis de precios, que hay varias en el mercado, sobre todo en el mercado mexicano, que son muy distintas a las extranjeras, ¿no? Se tienen que apegar al reglamento, por ejemplo, el reglamento de ley de obras públicas. Y hay herramientas como precisamente la que comentábamos nosotros que tuvimos que desarrollar, porque la verdad es que la tuvimos que desarrollar para hacer las cosas más prácticas, que son herramientas que obtienen la información de los modelos ya los modelos ya generados, para que la cuantificación de los elementos se ordene. Entonces hay herramientas para ordenar la información, hay herramientas para hacer los precios unitarios y necesitaríamos el software de modelado. Y pues sí, bueno, ojo, proyectos necesitará el software de modelado, costos necesitará al menos un software para visualizar el modelo. No necesita una herramienta de modelado. Muchas gracias, Sí. Gaby. En lo que llegan otras preguntas, yo tengo una duda. Nos mostraste cómo ha sido la evolución de BIM, cómo nace de una idea de una tesis de 1963, me parece que mencionaste más o menos por esa época. Se empieza a desarrollar en los 70s, 80s, en los 90s, digamos que ahora sí ya tiene un boom, llega a los 2000 y nosotros en México estamos en el 2021 y empezamos a hablar esto del BIM. Se menciona, como tú dices, como algo nuevo, como lo novedoso que está llegando a nuestros proyectos y ya vemos que tiene pues bastante tiempo atrás. ¿Por qué crees que esté sucediendo esto en los proyectos en México? ¿Por En qué en México. Estados Unidos ya lo están usando y ahorita estamos un poquito rezagados? Sí, yo creo que no solo es en México esa situación. La verdad es que el tema del, el tema del retraso en el aplicar nuevas metodologías, ¿no? Y sacar más provecho y optimizar en construcción es como muy global. Yo creo que algo que sucede en la industria de la construcción es que es tan noble, ¿no? Que descuidamos un poco esa parte. Y sí, hay lugares donde se fueron desarrollando estos temas y el llamarle BIM, ¿no? Mucho antes de que aquí lo conociéramos. Cuando nosotros empezamos a abordar el tema BIM, por ejemplo, fue en el año 2015, aunque nosotros ya conocíamos este tipo de cosas en donde los modelos les podía extraer información desde el 2002, ¿no? O sea, ya traíamos una idea, no se le llamaba BIM, pero sabíamos que existían cosas así. Entonces, yo creo que muchos aquí y en otros países conocían ya que se podían hacer esos enlaces de información. Y yo creo que algo que está impulsando más la metodología no es tanto el mismo BIM, sino precisamente el tema de gerencia de proyectos, porque también estaba muy abandonado por nosotros los constructores. Y ya es algo que está sonando mucho como más, más representativo en la industria y ya somos un poco más conscientes. Entonces, el hecho que esté entrando gerencia de proyectos como algo, como parte de los proyectos de construcción que siempre se nos olvidaba, está empujando a que BIM también esté considerándose, ¿no? Claro, sí, la gerencia de proyectos y BIM, digamos que
van de la mano en este desarrollo. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Sí. Mira, aquí en Facebook nos comenta David Ibarra. ¿Qué tal, David? ¿Es el mismo proceso para calcular el presupuesto que para calcular flujos de efectivo durante la obra? Es muy similar. Una vez que nosotros estamos todavía estudiando este tema de cómo aterrizar los costos durante las diferentes fases del proyecto, y existe un estándar en el que nosotros nos basamos precisamente para extraer la información llamado COBI, COB de bueno y E, ¿no? Ese estándar, entre otras cosas, nos representa algunos campos, ya hablando de programación, ¿no? Si fuéramos programadores, algunos campos donde se va a guardar información del modelo. Entonces habrá campos donde podamos guardar información del estado actual del proyecto, ¿no? O de la planeación del proyecto como si fuera la línea base, ¿no? Y algún otro campo donde se esté llevando el avance del modelo, la representación del avance. Y en esos campos se estarán poniendo los costos del avance, ¿no? Son cosas que todavía hay que aterrizar. La verdad es que sí requiere todavía seguirlo estudiando, pero así es más o menos como lo están concibiendo. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Está un poquito extraña. ¿A qué nivel sugieres para los que estamos empezando a usar BIM? Supongo como qué nivel deberían de empezar a adentrarse en la metodología BIM. Sí. ¿O cómo entrarle a esto de BIM? Sí, yo también tengo duda de la pregunta, pero si fuera a qué nivel de detalle, que son las preguntas que comúnmente hacen, nosotros que estamos en costos, bueno, les comento, nosotros que estamos en costos, pocas veces recibíamos, ya lo estamos haciendo más seguido, pero pocas veces recibíamos modelos BIM, regularmente recibíamos planos. Entonces nosotros trasladábamos esa información a un modelo cuantificable, porque era lo que le ofrecíamos al cliente. Y nos dimos cuenta que era muy desgastante hacer un LOT 400. Entonces, ¿a qué nivel empezamos a modelar nosotros? A LOT 200, LOT 250, LOT 300, no más. Nosotros para costo no necesitamos más modelo, y lo que sí necesitamos es suficiente información del proyecto para vincularlo al modelo. Perfecto, gracias. Y Sí. ya para terminar, el ingeniero Javier Guerrer nos comenta, ¿cuáles son los requerimientos de un hardware para la implementación de BIM? Es decir, ¿necesitamos un equipo muy especializado para poder tenerlo? Sí, para el tema de costos, no. Para el tema de proyectos, sí. La verdad no conozco bien las características, pero deben tener una buena tarjeta gráfica, no necesariamente comprarse una tarjeta de gamer, ¿no? Porque las tarjetas de gamer y las de proyectos son diferentes, ya nos los ha explicado por ahí un especialista en ello, ¿no? Pero sí, es muy demandante. Si vamos a hacer proyectos BIM, es muy demandante el tema de las condiciones y características del equipo. Si vamos a hacer costos, no. Necesito una máquina, por ejemplo, la mía es un Core i5, ¿no? Necesito un buen visor, y hay visores gratuitos de BIM que reciba archivos que le llaman IFC, que son los abiertos que se pueden transferir entre softwares. Necesito un software de precios, que si ya manejan el software de precios se van a dar cuenta que tampoco es demandante para su máquina, y nada más. Ok, sí, porque se tiene mucho esa idea, ¿no? Que puede ser muy costoso y el equipo muy especializado. Y vemos que para esta parte de costos puede ser No, mucho eso sí. accesible. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos Gracias. las personas que se conectaron y nos hicieron las preguntas. Muchísimas gracias, Gaby, por tus respuestas. Y bueno, con esto daríamos por terminada esta parte de sesión de preguntas y respuestas. Cedo la palabra al ingeniero Lourdes Ortega. Adelante, Lourdes, por favor. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Fabián. Muy interesante tu exposición. Definitivamente este es el futuro de la gerencia de proyectos. Y si bien se aplica en algunos de los grandes proyectos ya, será
lo ideal normalizar su uso, como en su momento sucedió con programas de dibujo, estructuras, programación y costos, que ya estamos en eso, ¿no? También me gustaría recalcar que la certeza de los datos obtenidos, como en el uso de otros programas, no puede sustituir al conocimiento sobre estos temas que tenemos, sino complementarlo. Como ya varias veces he escuchado en otros lados, si a un programa le metes basura, vas a recibir basura. Entonces, en este tipo de cosas creo que es muy importante que tengamos el conocimiento, ¿no? Por eso también es necesaria la capacitación de todos nosotros en su uso para poder alimentarlos de forma correcta y también tener las herramientas para poder entender y analizar lo que estamos obteniendo de ellos. Aprovechando que ahorita vi que Javier Guerrero nos acompaña, les extiendo también la invitación para participar en un curso de CAPIT que él estará dando también sobre otra herramienta de gemelos digitales, que también pues estamos hablando de lo mismo, nos permitirá conocer y controlar el estado de nuestros proyectos. Y bueno, también estamos trabajando con Gabriela a fin de que se sume con nosotros y ofrecerles otros cursos sobre este tema de BIM y otros muy interesantes igual. No olvidemos que nuestra formación se inició en la universidad, pero está en nuestro deber seguir actualizándonos. Bueno, creo que es todo. Nuevamente, gracias Gabriela por estar con nosotros el día de hoy. Y para mí es un honor entregarte este reconocimiento por tu participación con nosotros en nuestro segundo ciclo de conferencias, Herramientas para la Administración en la Ingeniería, con tu ponencia Lo que debes saber de BIM para implementar costos. Y gracias a todos por acompañarnos. Esperemos haya sido de su interés y nos vemos el siguiente mes que vamos a tener con nosotros al ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez, presidente de la Sociedad de Economía y de Costos, quien nos va a seguir hablando precisamente de este tema de costos en los proyectos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Fue un placer. Muchas gracias a la maestra Gabriela Paniagua Olivares por habernos acompañado en esta tarde con una ponencia muy, muy interesante. Agradecemos también la presencia de nuestro presidente, el ingeniero Lourdes Ortega Alfaro, y a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión el día de hoy. Les recordamos, por favor, estar pendientes en nuestras redes sociales, las cuales vamos a estar poniendo lo que vamos a las siguientes pláticas y también información que vamos a estar teniendo para nuestros miembros exclusivamente, aquellos que se interesen en participar en nuestra sociedad, también pueden mandarnos mensajes a través de nuestras redes sociales. Y les recordamos también que tendremos para este mes de febrero el curso en línea de comunicación en equipos técnicos que dará nuestro vicepresidente, también el doctor David Yáñez Santillán, del 19 al 27 de febrero. Entonces esperamos que puedan, aún hay cupo, aún pueden inscribirse y esperamos que puedan asistir. De nuevo, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Gabriela, muchas gracias Lourdes, Raúl por apoyarnos, que tengan muy buena tarde, nos estamos viendo en el siguiente plática. Hasta luego.